Bien, quisiera más o menos ver un posible caso de una función que sea, o de un proceso estocástico espacial que sea estacionario, ¿no? Como un probable ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hablábamos el otro día de que los puntos S eran elementos de RD. ¿Se acuerda que D era la dimensión? D era la dimensión. Entonces, siendo D la dimensión, si es 1, podría considerarse como que fuera el tiempo. ¿Ya comencé a grabar? Sí. Si es 1, pudiera considerarse como que fuera el tiempo. Si es 2, el plano. Si es 3, el espacio. Es decir, D da la dimensión de los puntos. Vamos a suponer para un ejemplito que D es igual a 1. Un pequeño ejemplo. ¿Estamos con esa idea? D es igual a 1. Entonces, pudiéramos pensar en S como el tiempo. Vamos a ver puntos tomados en el tiempo. Puntos tomados en el tiempo. Entonces, vamos a suponer que tenemos este proceso. ZT es igual a más BT más un error, donde el error epsilon 1, epsilon n son independientes e idénticamente distribuidos. Pregunta, ¿es ese proceso estacionario? ¿Qué condiciones tiene que cumplir para que sea estacionario? ¿Se acuerdan? Medida constante. Y que la covariancia de dos, o sea, solamente una diferencia. Muy bien. ¿Cuál viola SDI? Pudiéramos decir que estos son I y D con media 0. Valor esperado del error es 0. Vamos a decir que A y B son constantes. ¿Cuál sería la media del proceso? ¿Cuál sería el valor esperado de SDI? A más BT. T, acuérdese, la variable aleatoria es Z. T es el índice. T es la coordenada. En este caso particular, T es el punto donde tomo la observación. Pero en general, en geoestadística, S representa una coordenada conocida en esta parte que estamos viendo. No es una variable aleatoria. Entonces, el valor esperado de este proceso, A más BT, ¿es constante en T? ¿Es distinto para cada T? Sí, ¿no? Sobre todo si B es distinto de 0. Este es un proceso que en el tiempo tiene una pendiente B, va subiendo, bajando. Y la media va subiendo, la media va bajando, ¿no? Es un proceso que no es estacionario. No es estacionario de segundo orden. Así lo llamamos, ¿no? Eso. No es eso. No es estacionario de segundo orden. ¿Estamos con esa idea? Vamos a hacer otro ejemplo. D igual 2. D igual 2. En este caso, las coordenadas S son elementos de R2. ¿Sí? Y vamos a suponer que tenemos dos puntos. El punto S1, vamos a suponer que es X1, Y1. Son coordenadas en el espacio. Y S2 es el punto
x2, y2. ¿Están conmigo? Muy bien. Vamos a suponer que la covarianza de Z de S1, ¿cómo utilicé la vez pasada? No me acuerdo, no me recuerdo. ¿Qué utilicé como? ¿Qué nomenclatura estaba utilizando? C minúscula para la covarianza, ¿no? Sí, y C mayúscula para el covariograma. Ah, pero yo hablaba de C minúscula de S1, S2. O sea, el argumento eran las coordenadas. C minúscula eran las coordenadas Sí, las coordenadas. y eso representaba la covarianza del proceso evaluada en esas coordenadas. Así, ¿no? Ve, la vez pasada estaba usando X para el proceso. Bueno, la vida es dura. Vamos a poner eso. Entonces, C minúscula. Vamos a suponer para este proceso que C minúscula de S1, S2. Vamos a suponer que esa covarianza es 3 x1 menos x2 más 2 y1 menos y2. Ahí surgen dos preguntas. ¿Es esa una verdadera función de varianzas y covarianzas? Habría que ver. Se ajusta. ¿Qué tiene que cumplir para que sea una verdadera función de varianzas y covarianzas? Tiene que ser mayúscula, siempre positiva. ¿Las covarianzas tienen que ser siempre positivas? Pues son entre el mismo ciclo, sí. Entonces, entre el mismo vector. La covarianza entre un vector y consigo mismo debe ser positiva. Positiva, no igual a cero. Dependiente. ¿Puede la varianza ser cero? Cero mismo. Si es un constante con probabilidad de 1, ¿verdad? ¿Ya? En este caso, la varianza o la covarianza de un vector consigo mismo, ¿cuánto va a dar? Según esa que definí, ¿cuánto daría? Según lo que acabo de definir ahí, ¿cuánto daría consigo mismo, quise poner? S1 con S. Da 0, ¿no? Da 0. Entonces, estas son realmente constantes. Y si son constantes, la covarianza entre constantes es 0. Pero esto no daría 0, entonces no es una covarianza válida. ¿Estamos con esa idea? Eso no me da una covarianza válida. No cualquier función puede ser de covarianza. No cualquier función puede ser de covarianza. ¿Estamos con esa idea? Entonces esa no es válida. Hagamos otra. Vamos a ver si podemos hacer una un poquito más chévere. Quiero hacer una un poquito más chévere. Covarianza de S1 con S2 es igual x1 cuadrado más
x2 menos x1 al cuadrado más y1 cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. ¿Será ese un proceso estacionario? ¿Será esa una covarianza válida? Note que la covarianza está tomando aquí dos coordenadas, ¿no? ¿Ya? Estamos diciendo que la covarianza es z evaluada de S1 y z evaluada de S2. Es eso. Bueno, aquí la covarianza de S1 consigo mismo, ¿cuánto será? ¿Dónde me saca el 2? Se hace 0 una parte, ¿no? Entonces ya pudiera ser una covarianza válida en el sentido de que ahora tenemos una varianza. Note que es una varianza que va creciendo en el tiempo, o mejor dicho, en la coordenada. Cerca del origen la varianza es pequeña y lejos del origen la varianza es grande. ¿Pudiera un proceso así ser estacionario? Tiene que tener que depender de la diferencia, por ahí no es el segundo orden. Sí, si fuera solamente lo de la parte de acá, dependería solo de la diferencia, ¿no? Aquí en cambio la varianza, note que la varianza no es constante. En los procesos estacionarios, la varianza debe de ser constante. ¿Se acuerda que eso vimos la otra vez? Que la varianza debía ser constante. ¿Por qué decíamos que la varianza debía ser constante? Porque hablábamos de que C de 0 era la varianza del proceso. C de 0 es la varianza del proceso. ¿Se acuerdan que la vez pasada habíamos dicho que la covarianza, en el caso de un proceso, pongamos así, en el caso de un proceso ESO, ¿qué era eso? Estacionario de segundo orden. En el caso de un proceso ESO, la covarianza de S1 con S1, o pongamos decir S1 con S1, equivalía a la varianza, o equivalía, vamos a ver, al covariograma evaluado en 0. ¿Se acuerda que esto es el covariograma, C mayúscula evaluada en el vector 0? Entonces, esto indicaba que la varianza de Z evaluada en S siempre daba el mismo valor, C de 0. Entonces la varianza siempre era constante. ¿Se acuerdan que eso vimos la clase pasada? La varianza siempre era constante. Aquí la varianza no es constante. La varianza depende de la coordenada donde estoy. Cada coordenada tiene una varianza distinta. Entonces ese tipo de cosas tenemos que irlas reconociendo, ¿no? En un proceso estacionario la media tiene que ser igual. La varianza tiene que ser igual. Y la covarianza debe depender solo del vector que se forma, ¿no? Sí, de la diferencia entre ellos, ¿no? Pero aparte de eso también teníamos que comprobar, ¿se acuerda la otra condición? Que era definida no negativa. ¿Ya? Esa es otra condición que a veces hay que también probar. Veamos otro. Fíjese este. Vamos a suponer que vamos a ver algunos ejemplos que están acá. Aquí hay algunos ejemplos de semivariograma, pero esto también no les he dado. Este es semivariograma que aún no les he dado. Ya, ese ya vamos a ver más adelante. Quería mostrarles este de aquí. Fíjense en este. Vamos a suponer que la semivariograma o la covarianza entre S1 y S2 es igual a K por E a la menos la norma de S1 menos S2.
¿Es eso un proceso estacionario de segundo orden? ¿O es esa covarianza apropiada para un proceso estacionario de segundo orden? ¿Qué tendría que cumplirse? Si yo aumento, ¿qué pasaría si yo aumento h a ambos? Es decir, cojo los dos y muevo otro punto. Debería dar lo mismo en el proceso estacionario, ¿no? Entonces eso habría que probar. Que si yo cojo la covarianza y la muevo a otra parte, de tal manera que se forme el mismo vector entre ellos, debe darme la misma covarianza. Entonces, ¿dará? No lo sé. Esto va a ser K por E a la menos norma. En vez de S1, ¿qué tendré? S1 más H. Y en vez de S2, S2 más H. ¿Qué pasa con los H's? Se van. ¿Y qué queda? La norma de S1 menos S2. Entonces, si yo muevo la covarianza en una dirección, conservando el mismo vector entre los puntos, da la misma covarianza. Entonces, eso de ahí también sí puede ser la covarianza de un proceso que es estacionario. Cabe notar que habría que probar que es definida positiva, pero para este ya está probado. ¿Sí? Para este aquí está probado, no lo vamos a hacer aquí en clase. Pero uno puede probar que en ese de ahí da definida positiva. Es más que eso, este proceso es estacionario de segundo orden y, ¿qué quiere decir ahí? Isotrópico. ¿Y por qué decimos que es isotrópico? Porque depende de la norma del vector que se forma entre los estos. Es decir, no importa la dirección, lo que importa es la distancia entre los puntos. S1, S2, norma, S1 menos S2, ¿qué me da? Distancia entre S1 y S2. Entonces no depende de si está al norte o al sur o al este, lo que depende es la distancia entre ellos. Ese es un ejemplo de una covarianza que es isotrópica. Cabe recalcar que en este caso, cuando definimos C de H, o el covariograma, sería K elevado, o K por E elevado a la menos norma de H. Ese sería el covariograma. K por E elevado a la menos norma de H. Donde H es el vector que se forma entre los vectores, ¿no? H en este caso es el vector formado entre los vectores. Entonces son casos de covariagramas particulares. Si yo les pregunto en algún examen, en alguna lección, ¿es este un semivariograma válido o no? Ustedes tendrían que ver que la covarianza de un punto a otro, o la covarianza solamente depende del vector formado entre ellos, ¿no? Es decir, que si yo cojo dos puntos y los desplazo en un mismo vector H, debería obtener la misma covarianza. Y realmente, en este caso, no ni siquiera tengo que desplazarlos igualitos, siempre y cuando conserve la distancia igual entre ellos, ¿no? Porque es isotrópico. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Sobre qué significa ser estacionario de segundo orden isotrópico? El covariograma no definía la clase desplazada como C sub O. C sub O. Perfecto, gracias por recordar. C sub O. Puse C sub O para diferenciarlo de C minúscula, pero ustedes se darán cuenta en los libros que luego le comienzan a llamar simplemente C mayúscula, el covariograma. Propiedades del covariograma. El covariograma de H es igual al covariograma de menos H. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué el covariograma, cuando le evalúo un vector H, da lo mismo que evaluarlo en menos H? ¿Cuál sería la razón?
Fíjense que el 1, H es el vector que se forma entre los vectores, ¿no? Entonces, si decimos, por ejemplo, que S2 menos S1 es H, si tenemos dos puntos en el espacio que se forman el vector H, ¿no? Entonces aquí está S1, aquí está S2 y el vector entre ellos es H. Ese es el vector, ¿ya? En el espacio. Entonces, ¿qué representa C sub 0 de H? Representa la covarianza entre el proceso en S1, a ver, aquí el C minúsculo le doy coordenadas, ¿no? El proceso en S1 y el proceso en S2, ¿verdad? Mientras que C sub 0 de menos H pudiéramos representarlo como la covarianza entre S sub 2 y C sub 1. ¿Por qué? Porque el vector que se forma entre S1 y S2 es menos H. Si S2 menos S1 es H, S1 menos S2 es menos H, ¿verdad que sí? Ahora, esta primera no es más que la covarianza de Z evaluada en S1 y Z evaluada en S2. Mientras que esta segunda es la covarianza de Z evaluada en S2 y Z evaluada en S1. Sin embargo, estos dos son iguales. Pues la covarianza X con Y es lo mismo que decir la covarianza de Y con X. Por eso es que el covariograma tiene que satisfacer que el covariograma de H tiene que ser igual al covariograma de menos H. ¿Estamos claros con esa propiedad de covariogramas? ¿Ya? Eso nos va a servir luego porque nos concentraremos no en todo posible H, sino si por ejemplo yo tengo dos coordenadas, vamos a suponer que tengo estas así. Y de pronto este vector que está aquí, también tengo el vector que está acá. Se repite dos veces. Entonces solamente voy a tomar la mitad, voy a tomar cada par de puntos. O sea, entre este punto y este par lo considero una sola vez. No me interesa considerarlo este y luego al revés, este y este. ¿Por qué? Porque da lo mismo. O sea, por eso nos va a servir más adelante este hecho, ¿no? C de H es igual, o covariograma evaluado en H es igual al covariograma evaluado en menos H. Ah, ¿y cuánto es el covariograma evaluado en el vector 0? Esta es la varianza del proceso. Recuerde, covariograma solamente está definido en proceso estacionario de segundo orden. Si alguna vez les doy un proceso estacionario que no es de segundo orden y le pido haya el covariograma, usted tiene que decir, como el proceso estacionario de segundo orden, el covariograma no existe. Porque el covariograma impone una restricción. El covariograma dice que no importa dónde estoy, pues no. Depende del vector entre ellos. ¿Alguna pregunta sobre este asunto de los covariogramas? Ya, vamos a los otros tipos de procesos. Ya vimos que no todo proceso necesariamente es estacionario. Pero piense en el proceso que teníamos hace un ratito. ¿Se acuerda del proceso ZT? Que era A más BT más un error, donde los errores eran I y D, con media cero. Bueno, si usted coge este proceso ZT y crea el proceso BT, que es ZT menos 1, le queda B más epsilon T menos epsilon T menos 1. ¿Por qué queda así? Queda así porque BT, que aparece aquí, y BT menos 1, que aparece acá, se cancela y queda solamente B. A aparece en ambos, A se cancela. Epsilon T y epsilon T menos 1 no se cancelan. Entonces fíjense que este proceso de acá que tenía una media que dependía del tiempo, BT, no era subíndice, ¿no? Este T que está aquí era multiplicador. Si tenemos ahí un proceso que dependía del tiempo y que tenía media que no era constante,
y cojo cada valor y le resto el anterior, vamos a suponer en ventas, en vez de trabajar con las ventas brutas, cojo y trabajo con los incrementos de ventas. Es decir, ¿cuánto vendí con respecto al mes anterior? ¿Cuánto vendí con respecto al mes anterior? Entonces, aunque este tenía una tendencia, una media no constante, note que el nuevo ya tiene media constante. Entonces, hay veces en que una pequeña operación pudiera ser que un proceso que no es estacionario se convierte en estacionario. Este tipo de, como ustedes están viendo ese línea de tiempo, algunos de ustedes, ¿no? Ese tipo de transformación la van a ver en ese línea de tiempo. Esta transformación se llama diferenciación. Se ha diferenciado Z, o Z es el proceso BT integrado, también se llama. Se llama diferenciar Z o integrar B. Cualquiera de los dos, eso lo van a ver en ese línea de tiempo. Entonces, un proceso a veces se puede convertir en estacionario. Pero no todos los procesos se pueden convertir en estacionario. Entonces, un proceso que se puede convertir en estacionario con una operación así sencilla, vemos aquí una pequeña definición. Una pequeña definición que está aquí. Aquí está. Miren lo que dice. Un proceso es intrínsecamente estacionario si para cada h resulta que hay x de s más h menos x de s. De esta manera definimos el proceso delta xs. Es un proceso estacionario de segundo orden. Voy a escribir esto aquí. Entonces, si usted tiene S en RD, ¿no? S en RD. Y tenemos H en RD. Y usted tiene el proceso, define un nuevo proceso, el proceso delta Z. Mis S y mis delta se van pareciendo, ¿ah? No quiero que ocurra eso. ¿Cómo ponía el libro delta? Sí. Déjeme dibujarlo un poquito distinto el delta. A ver. Delta Z de S. ¿De S le llamaba? No, de H. Delta Z de H. Y de H entre como paréntesis. Llamaremos al proceso Z sub S más H menos Z sub S. Note que este S y H son vectores en RD. S y H son vectores en RD. Entonces, si yo cojo ahora ZS, que es un vector, entonces estamos diciendo una observación aquí y otra observación acá. Este sería S, este sería S más H. Si yo cojo la diferencia de estos dos, ¿sí? ZS más H menos ZS. Ahora, esta diferencia es una función que depende de H y me da un proceso. Para cada H distinto me va a dar un proceso distinto. Me he dicho, para cada S distinto me da un proceso, pero vamos a suponer que este proceso no depende de S, depende solo de H. Si delta ZH es estacionario de segundo orden, entonces Z de S es intrínsecamente estacionario. Intrínsecamente estacionario. Ahí está la definición. Es decir, un proceso ZS que es intrínsecamente estacionario no es necesariamente estacionario. ¿Sí? Este proceso de aquí no es necesariamente estacionario. Sin embargo, la diferenciación del proceso para algún H dado, si esa diferenciación es estacionaria de segundo orden, entonces el proceso original es intrínsecamente estacionario. Esa es la definición de intrínsecamente estacionario. ¿Cómo definimos o cómo encontramos la estacionalidad intrínseca? Hay una clase un poquito más
restringida, o equivalente casi, que sería esta. Decimos que si la varianza entre z de C1 menos z de C2 depende solo de h igual S2 menos S1, entonces el proceso es intrínsecamente estacionario. Si lo que habría que probar es que la varianza de esta diferencia no depende de dónde estoy, sino que solamente depende del vector que se forma entre ellos. Eso es lo que habría que investigar. Si la varianza de la diferencia no importa dónde está S1, dónde está S2, solamente importa DS. ¿Qué sucede? Es parecido a lo que teníamos antes, ¿no? Si yo muevo S1 y S2 en una misma dirección, entonces la varianza de esta diferencia no va a cambiar. Entonces, si yo tengo aquí S1 y S2, yo tengo aquí otro que sería S1 más H y S2 más H, la varianza de Z S2 más H menos Z S1 más H va a ser igual que la varianza de ZS2 menos ZS1. ¿Sí? Es decir, si yo cojo y muevo los dos en una dirección H, el mismo vector H, ¿no? O sea, no importa dónde estoy, la varianza queda igual. Cuando es ese caso, tenemos un proceso que es intrínsecamente estacionario. ¿Estamos con la idea de ser intrínsecamente estacionario? Proceso intrínsecamente estacionario. Aquí hay algunas propiedades de estacionariedad intrínseca. Por ejemplo, gamma de H. Todavía no les he definido gamma. Me falta gamma. Gamma de H se define como un medio, la varianza de ZS más H menos ZS. ¿Sí? Cabe recalcar que este último valor no depende de S. Es el mismo, no importa qué S. ¿Por qué? Porque estamos definiendo esta semivarianza solamente para procesos intrínsecamente estacionarios. Y en los procesos intrínsecamente estacionarios, ¿cuál fue la definición? Que esta varianza solamente depende del vector que se forma entre ellos. ¿Cuál es el vector que se forma aquí entre las dos coordenadas? H. Entonces esto no depende de S. ¿Sí? Solamente depende de H. Esto es lo que conocemos como semivarianza. ¿Por qué semivarianza? ¿Por qué dividir para 2? Francamente porque más adelante nos resuelve la vida y un medio desaparece en ciertas cosas que vamos a hacer. ¿Sí? Por ahora lo conservamos. Algunas preguntas le llaman variograma. Algunas personas le llaman variograma a este gamma. Pero el nombre correcto sería semivariograma, porque estamos tomando solamente la mitad de la varianza. Entonces nosotros le vamos a llamar aquí semivariograma. Semivariograma. ¿Estamos con esa idea? Del semivariograma. Muy bien. Propiedades.
Gamma de h es igual a gamma de menos h. Gamma de h es mayor o igual a 0. Y gamma de 0 es 0. ¿Alguien me puede decir por qué gamma de h es siempre mayor o igual que 0? ¿Qué es gamma de h? ¿Cómo se define? Es la mitad de una varianza. Las varianzas siempre son mayores o iguales a 0. Por eso, ¿no? Es diferente del covariograma. El covariograma, en cambio, era una covarianza. ¿El covariograma podía tomar valores negativos? Covariograma sí. Pero en cambio, la semivarianza no. Otra diferencia del covariograma es que en el covariograma C de 0 era la varianza, ¿no? ¿Cuánto es gamma de 0? 0. ¿Por qué? Porque es la varianza de una variable aleatoria restada de la misma variable aleatoria. Usted coge z de s y le resta z de s, le queda la varianza de 0, que es 0. ¿Estamos con esa idea? Entonces, tiene un comportamiento distinto. Entonces, tenemos aquí los modelos ESO, estacionarios de segundo orden, y los modelos intrínsecamente estacionarios, IE. ¿Por qué lo he puesto así? Porque si es ESO, entonces también es IE. Si es ESO, también es IE. Es decir, si es estacionario de segundo orden, el proceso también es intrínsecamente estacionario. Demostremos eso, ¿no? Si un proceso es estacionario, entonces también es intrínsecamente estacionario. Lo contrario no es cierto. Si un proceso es intrínsecamente estacionario, no todo proceso intrínsecamente estacionario es estacionario de segundo orden. Entonces es una clase más grande. Para probar esto, pensemos en un proceso estacionario, ¿no? En el proceso estacionario tenemos un covariograma, ¿verdad? En el proceso estacionario tenemos un covariograma, lo cual no necesariamente tenemos en un proceso intrínsecamente estacionario. Ahora, gamma de h es un medio, la varianza de zs más h menos zs. La varianza de zs más h menos zs, ¿a qué es igual? La varianza de zs más h menos 2 veces la covarianza entre zs más h y zs más la varianza de zs. ¿Verdad que sí? Eso sería esa varianza. Sin embargo, si el proceso es eso, si el proceso es estacionario de segundo orden, ¿a qué es igual la varianza de zs más h? En un proceso estacionario de segundo orden. ¿A qué es igual la varianza de zs más h en un proceso estacionario de segundo orden? Es una constante, sí. ¿Y cuánto es? Sigma cuadrado. También le llamamos nosotros C de 0. ¿Se acuerda? Menos 2 veces. En el caso de un covariograma o de un proceso estacionario de segundo orden, ¿a qué es igual esta covarianza? Es el covariograma evaluado en la diferencia de las coordenadas, es decir, en h, más c de 0. ¿A qué es igual esto? Dos veces c de 0 menos c de h. Entonces note, ¿qué sucede? La varianza zs más h menos zs solamente depende de h. ¿Y se da cuenta que no depende de s?
Por eso es que todo proceso que es estacionario de segundo orden también es intrínsecamente estacionario. Porque si usted calcula la varianza de esta diferencia, para un proceso que es estacionario de segundo orden, le sale una expresión que no depende de S, sino que depende solo de H, del vector que se forma entre las dos coordenadas. No depende de S. Entonces, por esa razón, si un proceso es eso, también es IE, intrínsecamente estacionario. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, note, ¿no? Si divido para esta varianza, la divido para 2, tengo ya el semivariograma. Entonces, si el proceso es eso, si el proceso es eso, entonces, si el proceso es eso, entonces, gamma de H, semivariograma, es igual a C de 0 menos C de H. Solo si el proceso es eso. Si usted trata de usar esta fórmula con un proceso que no es estacionario de segundo orden, esto no vale. ¿Por qué? Porque un proceso que no es estacionario de segundo orden, C, o la covarianza no solamente depende de H, sino que también puede depender de S, de donde estoy. Entonces, el proceso es eso, se cumple esto. Ya he visto estudiantes tratando de utilizar esta fórmula cuando no es un proceso eso, y eso es incorrecto. Esta fórmula solamente se puede utilizar cuando tengo un proceso estacionario de segundo orden. ¿Alguna pregunta sobre esto? Muy bien. Los semivariógramas, el libro aquí le llama variogramas, son definidos, condicionalmente definidos negativos. ¿Qué quiere decir esta condicionalmente? Quiere decir que si yo tengo un grupo de constantes que suman a 0, yo tengo la sumatoria de A sub I igual a 0, entonces la sumatoria doble de AI por AJ por gamma de SI menos SJ tiene que dar menor o igual a 0. Gamma siempre es mayor o igual a 0. Gamma de H es mayor o igual a 0. ¿Ah? La constante es la que suma 0. Si las constantes suman a 0, quiere decir que unas son positivas y otras son negativas. Entonces, tengo un grupo de constantes que suman a 0. Al yo hacer esta suma, esta sumatoria doble, siempre da menor o igual que 0. Esta es una condición que se llama condicionalmente definida negativa. Definida negativa no exigiría que las constantes sumen a 0. Se llama aquí condicionalmente porque estamos exigiendo que las constantes sumen a 0 para todo A elemento de Rn, es decir, para todo grupo de constantes. Si esto se cumple para todo, entonces tenemos un semivariograma válido. ¿Se acuerdan que en el covariograma había que, en cambio, eran definidos positivos? La sumatoria de AI por AJ por el covariograma daba siempre positivo. En cambio, acá da siempre negativo. ¿Estamos con esa idea? El libro contiene pruebas de todo esto, ¿no? Y mire que lo hace a partir de una varianza. Dice, la varianza tiene que ser positiva, aquí le da un número negativo y sale el asunto. Bien. Quiero mostrarles ahorita, la razón por la que tenía unas páginas de libro aquí, quería mostrarles algunos ejemplos. De covariograma y semivariograma. Aquí hay algo interesante, por ejemplo, mira esta propiedad. Cuando la norma de H tiende hacia infinito, uno puede probar que en el caso de los procesos estacionarios de segundo orden, la covarianza tiende a 0. El covariograma de H tiende a 0. Es decir, los covariogramas siempre son no son necesariamente decrecientes, pero llega un momento en que decrecen hasta 0. El covariograma. ¿Sí? ¿Por qué esto es interesante? Esto me dice que si dos observaciones están lo suficientemente lejos, no va a haber covarianza entre ellos. ¿Sí? Esa es una propiedad de los procesos estacionarios de segundo orden.
Ahora, si es así, recuerden que un proceso ESO, en un proceso estacionario de segundo orden, el semivariograma es igual a esto, ¿no? Si cuando H tiende a infinito, este tiende a 0, ¿a cuánto tiende entonces gamma de H? Si C de H tiende a 0, gamma de H ¿a cuánto tiende? A C de 0, que es la varianza. Por eso aquí dice, gamma de H tiende a C de 0 cuando la norma de H tiende a infinito. Esto solo se da en procesos estacionarios de segundo orden. Porque hay procesos que son intrínsecamente estacionarios, donde la varianza puede ir hacia infinito, se dispara hacia infinito, o el semivariograma, mejor dicho. Sin embargo, una característica de los procesos estacionarios de segundo orden es que el semivariograma tiende a la varianza. Y aquí un ejemplo de semivariograma, ¿no? Aquí un dibujo de un semivariograma y de varios modelos que lo vamos a ver ya mismo. Pero si ven que todas estas semivariogramas tienden a una constante aquí. Cuando tienen una constante, generalmente eso ocurre en los estacionarios de segundo orden. Pero en el estacionario de segundo orden, el semivariograma se hace constante a medida que H tiende hacia 0. Puede haber procesos estacionarios de segundo orden, puede haber un proceso estacionario intrínsecamente estacionario, puede haber un proceso intrínsecamente estacionario que no sea de segundo orden, y en cuyo caso sí la varianza, el gamma de H pudiera irse a infinito, a medida que H tiende a infinito. Es decir, eso no es necesariamente, ¿no? Vamos a definir varias cosas aquí en el semivariograma, porque es el que más vamos a usar, el semivariograma. Bueno, el semivariograma tiene una cota superior, una constante así. Esa es la varianza del proceso estacionario de segundo orden, y este se llama SIL. En el software y en la literatura de estadística en inglés le dicen SIL. Es SIL este de aquí. Luego, si ve que en este caso esta figura llega un momento en que alcanza el SIL. Este punto donde alcanza el SIL le llamamos el rango. ¿Sí? ¿Qué es el rango? El rango es la distancia a la cual el variograma alcanza su SIL. Sí, es como que la loma, entre la punta, no sé. Sí, en este caso el SIL es a donde alcanza su máximo, su límite. En este caso porque tiene una su cima, pudiera parecerse su cima, ¿no? Porque aquí tengo como un escalamiento y llego hasta un top. Una traducción de SIL, quizás, ¿no? Pudiera ser cima. En este caso es la cima de la curva, francamente. Ahora, ¿por qué es importante este rango y este SIL? El SIL es la varianza del proceso, ¿no? Y el rango es tal... ¿Ah? Umbral. O sea, a partir de este umbral ya tenemos el máximo, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué es importante el rango? Porque fíjese que esto me dice que si la distancia es muy grande, aquí el gamma de H se hace constante. Pero aquí es igual el gamma de H en esta constante. Aquí es igual esta constante. ¿Cuánto es esta constante que está aquí? En este caso es 3. ¿Pero cuánto sería? ¿O qué sería? Gamma de H tiende a qué cosa cuando H tiende a infinito? A C de 0. Entonces el SIL sería ¿qué cosa? C de 0. Sería la varianza del proceso. Pero también me dice otra cosa. Como usted sabe, si gamma de H es C de 0 menos C de H, ¿a qué es igual C de H? Entonces, ¿qué pasa cuando gamma de H es igual a C de 0? Sí. Entonces, esto me dice que los puntos que tienen una distancia mayor al rango no tienen correlación entre sí. Es decir, la correlación solamente se da en puntos que están cercanos entre sí, en este modelo.
Entre más baja la semivariograma, más alta la correlación, más alta el covariograma. Pero llega un momento en que, por ejemplo, cuando estoy por aquí, el semivariograma es alto, pero el covariograma ya es bajito. ¿Por qué? Porque el covariograma es la distancia de aquí a acá. Si usted grafica, en este caso hemos graficado, este es gamma de H, ¿verdad? Esto es gamma de H. Y este sería C de 0. Entonces la distancia para cualquier H, la distancia que va desde aquí hasta acá, ¿cuánto sería? C de H, correcto. Entonces, a medida que la distancia aumenta, ¿qué va pasando con C de H? Más chiquito, más chiquito, más chiquito. Y llega aquí un momento, si la alcanza aquí, ¿qué quiere decir? Que a partir de aquí la covarianza entre dos vectores o entre dos coordenadas es 0. Si la distancia entre dos coordenadas es 1.5, no hay correlación entre ellos. No hay covarianza y por ende no hay correlación. O correlación es 0, ¿no? Lo cual es bueno, porque ¿se acuerdan que cuando el otro día calculamos la varianza de X barra, teníamos que lidiar con todas las covarianzas? Pero si alguna de las covarianzas hace 0, entonces todas esas las puedo eliminar. Sin embargo, algunos modelos que veremos más adelante, exponencial, esférico, gaussiano, ¿cuándo alcanzan la asíntota? ¿Algunas veces alcanzan? En infinito la suelen alcanzar. Veremos más adelante de qué se trata, ¿no? Y van a ver por qué decimos que la alcanza en infinito. Entonces, cuando una asíntota se alcanza en infinito, el rango sería infinito, pues, ¿no? Y en ese caso no tendría sentido hablar de rango. Por eso vamos a hablar de algo que se llama el rango práctico. ¿Qué es el rango práctico? El rango práctico es la distancia en la que el covariograma alcanza el 95% del SIL. 95% del SIL. Hace un rato yo puse este ejemplo de aquí. Este ejemplo. ¿Cuándo sería C de 0 de H? ¿Cuándo alcanzaría el valor de 0? Sabemos que alcanza 0, ¿no? Porque es una característica de los S. ¿Cuánto tendría que ser la norma de H para que esto valga 0? Tendría que ser infinito. Cuando H está en el infinito, ahí recién E a la menos norma de H se hace 0. Entonces, ahí no pudiera hablar del SIL regular o del rango, bueno, ese es SIL. Lo que no puede hablar es del rango, sino que se habla del rango práctico. ¿Cuándo he alcanzado el 95%? Rango práctico. Este asunto de rango práctico, a medida que vayamos haciendo ejemplos, se va a ir aclarando, ¿no? Pero la idea es que, ¿qué hemos visto el día de hoy? Hemos visto que aparte de los procesos estacionarios de segundo orden, hay procesos que son intrínsecamente estacionarios. Hemos visto que todo proceso que es estacionario de segundo orden también es intrínsecamente estacionario. Por eso vamos a desarrollar técnicas para los que son intrínsecamente estacionarios, y con esas técnicas estaremos cubriendo también los ESO. Si desarrollo técnicas para los IE, también cubriré los ESO. Vimos ejemplos de los ESOs. Vimos que en los ESOs hay una relación entre el semivariograma y el covariograma. ¿Sí? En los procesos ESOs hay relación entre el semivariograma y el covariograma. Vimos algunas propiedades de los semivariogramas y de los covariogramas. Y una propiedad más que no mencioné es el nugget. Si ve que este semivariograma comienza acá arriba. Pero ¿cómo es eso? Si el gamma de 0 se supone, ¿cuánto es? ¿Cuánto es gamma de 0? Hace un ratito lo dijimos. C de 0 es la varianza. ¿Cuánto es gamma de 0?
0. Porque la varianza ZS menos ZS. Es 0. Pero aquí se ve que no comienza en 0. Entonces, ¿qué sucede? Es posible que un semivariograma tenga una... Aquí debe ser 0 siempre, pero podría tener un salto al principio. ¿Sí? Gamma de H siempre es 0 en 0, pero no necesariamente es continuo. En ningún momento dijimos que debía ser continuo. Cuando tiene un salto al principio, entonces decimos que tenemos un nugget. Y no es una presa de pollo. Es un concepto estadístico. Y a algunos les gusta llamar, como este es el SIL, ¿verdad? A la distancia que va desde el nugget hasta el SIL, les gusta llamar SIL parcial. SIL parcial. SIL parcial. ¿De dónde salen los nuggets? Los nuggets, perdón, del pollo, ¿no? En estadística, el nugget sale cuando uno combina un proceso que tiene una covarianza espacial, un proceso intrínsecamente estacionario, que puede comenzar desde el origen, y le suma un proceso que es ruido blanco, que no tiene covarianza. Suma los dos y sale uno de estos. ¿Con qué tiene que ver con eso? Eso es parte del proceso que a veces no hemos medido. Vamos a suponer que tenemos una muestra en puntos que están a kilómetros de distancia. Por ejemplo, tenemos estaciones de clima, una aquí en la universidad, otra allá en el aeropuerto, otra allá en la vía de la costa. Entonces están a kilómetros de distancia. Y yo con eso quizás pudiera evaluar o ajustar un modelo para semivariogramas o covarianzas a kilómetros de distancia. Pero no me serviría para evaluar quizás covarianzas a metros, porque no tengo una muestra tan fina, tengo una muestra bien gruesa. Una muestra gruesa cuando los puntos de la muestra están bien distantes. Entonces, en ese caso puede que haya una parte del proceso a nivel micro que no lo he capturado. Y a veces ese proceso puede ser como ruido blanco, errores de medición, todo eso se va al nugget. El nugget es algo que simplemente coge y aumenta varianza al proceso. El nugget se le aumenta la varianza al proceso. Más adelante veremos esto del nugget y veremos cómo funciona con la suma. Creo que ya es hora de parar la clase y continuamos la próxima clase para la grabación.